Muy buenas, intrépidos historiadores. Algo que caracteriza al europeo, y por ahí vamos a empezar, es como se vio la necesidad cuando conoció a los indígenas, cuando se contactaron con ellos, sobre verse a sí mismos, ponerse frente a un espejo y preguntarse realmente las circunstancias más existencialistas que pudieran haberse imaginado en un contexto como fue la Edad Media, Baja Edad Media. Los europeos, los cristianos, especialmente los peninsulares, encontrándose con los indígenas americanos, al final eran personas que no creían en el Dios cristiano, no tenían la percepción cultural ni las lenguas similares, y todo esto llevó a que la Iglesia y otras instituciones europeas, pero específicamente la Iglesia, a buscar lógicas dentro de su contexto, obviamente histórico, cosmovisional y entre otras cuestiones, sobre quiénes son esa gente, cómo llegaron allí y qué es lo que son. Pues bien, a sus integrantes se les fueron ocurriendo diferentes cosas que se basaban especialmente en la Biblia como texto fundamental, saber, conocimiento de la edad medieval, de edad moderna por excelencia, y una de las teorías que propusieron en la Iglesia fue que podían haber sido los hijos perdidos de Israel, las tribus perdidas de Israel, y que una de esas tribus perdidas de Israel acabaran en ese continente, que estaban aislados y que estaban completamente desconocidos de lo que era el mundo entonces, que es Europa. Incluso otros propusieron que podían haber sido estirpe de Sem, el hijo de Noé, como los supervivientes del diluvio que aconteció en los textos sagrados. Alejándonos de estas teorías, que a la vez son interesantes y un poco curiosas, y un tanto curiosas, vamos a desplazarnos hacia el siglo XIX, siglo XX, que es donde empiezan a hacerse los estudios, empieza a verse más el empirismo basado en fuentes, en pruebas, en una metodología ya más científica, que dan lugar a descubrimientos, a investigaciones más contundentes que simples teorías basadas en textos religiosos. Y aquí podía haberse dado las teorías, los posibles orígenes de cómo el ser humano llegó a América. Por ello, en este vídeo os voy a presentar las 7 teorías sobre cómo el humano llegó a América. Empezamos por la primera. Un paleontólogo argentino llamado Florentino Ameghino. Si lo pronuncio mal, me disculpáis. Este autor propuso que el ser humano surgió en América, en el continente, y acabó emigrando al resto del mundo. Pero prácticamente de poco serviría esta teoría más adelante, ya que se estaban dando lugar desde bien entrado siglo XX y antes incluso los yacimientos arqueológicos del Valle del Rift en África, a los desarrollos de lo que conocemos hoy como la evolución humana. Segunda propuesta, la de Ales Aldlicla. Si lo pronuncio mal, reitero, perdón. Yo creo que es la más acertada y la explicaremos más adelante en otro vídeo con sus cambios, sus progresos, y esta explica cómo el ser humano llegó a América a través del estrecho de Beringia, lo que sería el puente que se formó en el Cuaternario a través de las circunstancias climáticas que tenía entonces el mundo hace unos 70.000, 10.000 años, más o menos, entre ese estrecho. La tercera propuesta, la de Antonio Méndez Correa, que el poblamiento de América se dio a través del Polo Sur en una ruta antártica, apoyándose únicamente en los rasgos físicos de los indígenas como australoides o melanesios. Pero esta teoría al final cojea, obviamente, porque no hay pruebas que sustenten en yacimientos arqueológicos a través de esas rutas que se pudieran haber dado en la ruta mencionada. Cuarta propuesta, Giorgio Montandón. Si la anterior ya es un poco extraña, un poco que bueno, no se sostiene, es un poco arbitraria, no tiene muchas pruebas, esta ya os va a dejar locos. Propone que la presencia de grupos australoides se debía a que llegaron como a través del comercio desde la Polinesia, a través de la Melanesia, imagino, hacia América. Pero esta teoría flaquea porque al final uno se pregunta, vale, están comerciando, vale, están teniendo negocios y están llevando esclavos, pero si América estaba vacía, ¿a quién estaba llevando los esclavos? Porque es un poco extraño, ¿no? Si estamos hablando del origen, ¿a quién era el comprador?
Si ya esto parece raro y resulta extraño, vamos a añadirle más fuego al asunto. Él proponía también, dentro de esa teoría, que la llegada a América a través de esta ruta no era que solo se daba el comercio de esclavos, sino que los esclavos mismos se sublevaron durante esa travesía y que al final acabaron fundando sus poblados en América. Vale, pero para darle más complejidad al asunto, si son esclavos, es decir, no se presencian las mujeres dentro de este negocio, de este comercio, porque claro, se supone en principio que los esclavos son hombres para la fuerza de mano de obra. ¿Dónde están las mujeres para poder reproducirse? Si el continente estaba vacío, si estaban haciendo sus propios asentamientos, aquí ya hay cosas que se hacen mucho más complejas en este sentido. Y además, si nos ponemos a pensar, si el origen del ser humano en América se establece entre el 30.000 y el 10.000, ¿cómo es posible que se diera un comercio tan largo y tan complejo de una forma tan temprana? Si las rutas comerciales, por ejemplo, que se conocen y que sean de largo alcance tempranas, se podían haber dado entre Oriente y el Próximo Oriente y eran complejas en sí. En fin, teoría super random, teoría loca sobre cómo llegó el ser humano a América. Aquí tenéis una. Quinta propuesta, la de Paul Rivert. Él propone una teoría sobre el origen múltiple en América. Esta teoría no es descabellada, pero flaquea en ciertos aspectos, porque él establece de que no había un punto único de entrada, sino varios. Y claro, por las teorías que hemos visto anteriormente, el estrecho de Bering podría haber sido un caso interesante, pero puede darse el caso de que se pudieran haber perdido un grupo de pescadores, por ejemplo, acabasen en América por las circunstancias que le han llevado ese viaje, esa mala suerte o buena suerte, y al final se encontrasen en América. Pero de ahí realmente a tener una migración constante hacia América por diferentes puntos, que realmente esos puntos tienen muchas complejidades para que se puedan sustentar, pues la verdad es que no cuadra el asunto en afirmaciones de los autores. Sin embargo, todos estos diferentes puntos de entrada al final acaban flaqueando, porque ya no solo son los puntos en concreto que son difíciles de migrar, sino que además nos encontramos ante una tecnología que no es la tecnología de la Edad Media, ni la Edad Moderna, ni nada por el estilo. Estamos hablando de una tecnología más rudimentaria, si se quiere llamar primitiva, en la que los retos que suponía lanzarse al mar, un peligro considerable. Esta calavera significa ¡peligro! Además, otra cosa interesante a añadir a estos asuntos es que el Índico, ya guiño a los anteriores teóricos, es que precisamente los vientos mozónicos hacen imposible la travesía. Si ya suponemos que uno de los promotores principales para poder moverse por el mar es precisamente la vela, si no hay un movimiento en el viento, va a ser complicado realizar esas travesías. Sexto, la propuesta de Coteville-Guirander ya directamente asociaba a los indígenas con los cromañones. Esto ya es una teoría loca, porque al final y al cabo todas las complejidades que hemos estado mencionando sobre las travesías migratorias que pueden haberse dado hacia América, ya imaginaros remontarnos más atrás, donde estaban los cromañones con los neandertales y los homo sapiens. Él propone que realmente podría haber dado una especie de ruta, una navegación posible en lo que es de Europa a América a través posiblemente del Ártico. Esto es extraño, esto es raro, en plan pensar cómo los cromañones, con una tecnología incluso más rudimentaria que la que hemos estado comentando, al final pudieran dar una travesía de tales magnitudes. Entonces es una teoría que cuesta bastante creer y es un poco random, un poco loca. Y por último, la séptima teoría, la de Egren Mann. Sugiere este autor la llegada del humano al continente americano a través de Europa, como hemos mencionado antes con los cromañones, pero en este sentido ya me imagino que los Homo sapiens sapiens, porque tampoco lo aclara mucho, a través de la ruta mencionada. Más de lo mismo. Yo creo que pasaría lo mismo que los cromañones. En este sentido, imagino que habría una cultura mucho mayor que la mencionada, una cultura mayor que la de los cromañones, pero sigue siendo rudimentaria y primitiva. Como conclusión a ello, en este canal nos quedamos con la segunda propuesta, con sus diferentes cambios, divergencias que ha podido tener a lo largo de las investigaciones, los descubrimientos y otras cuestiones.
sobre cómo el ser humano llegó a través del estrecho de Bering. Es la teoría más refutada, es la que más fortaleza tiene dentro del mundo académico y es la que está vigente ahora mismo. Por ello, y para explicar por qué, haré un próximo vídeo con más detalle, más profundidad sobre cómo el ser humano llegó a América a través de esa franja del estrecho de Bering. Bien, ya que hemos llegado al fin del vídeo, me gustaría saber tu opinión acerca de sobre cómo llegó el ser humano a América. Si alguna de estas teorías te ha parecido adecuada, si te ha gustado, ¿qué es lo que piensas tú especialmente? ¿Qué piensas tú sobre la llegada del ser humano a América? Y nada, suscríbete, dale me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, historiadores.